Buenos días. Después del periodo estival empezamos de nuevo y empezamos con la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto correspondiente al día 13 de septiembre de 2013 y doy la palabra al secretario de la Comisión para la lectura del orden del día. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuestos de 13 de septiembre de 2013. El orden del día es el siguiente. El primer punto, lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. El segundo punto consta de una pregunta 438. ¿Cuáles han sido los programas de gastos afectados por los ingresos procedentes del canon de saneamiento, según recoge la Ley 2 de 2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 33, apartado segundo, que ha sido formulada por don Jorge Amado Borrella? Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad el acta, queda aprobada entonces. Segundo punto del orden del día, tiene la palabra don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista, para formular la pregunta que ha sido ya enunciada por el secretario de la Mesa. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, don Pedro, doña María Guardiola. Bienvenidos a la comisión. Ay, perdón, Blanca, doña Blanca, me equivoco. Bienvenidos a la comisión. Como bien ha dicho la presidenta, empezamos el nuevo periodo de sesiones, un periodo de sesiones que prevemos que va a ser para esta comisión bastante intenso. Ayer anunció el consejero que iban a venir tres leyes que vamos a tratar en esta comisión, entre ellas la de presupuesto, y que por lo que intuimos va a ser un periodo de sesiones bastante intenso para nuestro trabajo en esta comisión. Hoy, no obstante, yo creo que va a ser una comisión rápida, relativamente tranquila, creo que bastante tranquila, porque esta pregunta lo único que viene a buscar es simplemente información, una inquietud que nos han hecho llegar, y intuyo pues que no va a ser nada beligerante ni mucho menos. Como bien saben ustedes, la Ley 2/2012 de 28 de junio de medidas urgentes en materia tributaria, financieras y del juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 3, apartado 2, dice literalmente: los ingresos procedentes del canon del agua se afectarán a la financiación de los programas de gastos relativos a las infraestructuras hidráulicas que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma. Es decir, que todos los ingresos que se están recaudando del canon del agua, de este impuesto, por ley, deben estar reflejados en la parte del gasto de los presupuestos y, concretamente, en lo relativo a infraestructuras relacionadas con el suministro y abastecimiento de agua. Esta pregunta, como he dicho, obedece a una inquietud lógica por parte de algunos ciudadanos que nos han hecho llegar, incluso algunos colectivos, algunas asociaciones de consumidores. Una pregunta que lo único que busca, como he dicho, es saber dónde se está gastando ustedes ese dinero, porque, como entenderán ustedes, la ciudadanía, los ciudadanos, los extremeños quieren saber, y están obviamente en su pleno derecho, para qué está sirviendo concretamente ese esfuerzo, ese gran esfuerzo, ese tremendo esfuerzo que están haciendo para poder pagar este impuesto, que seguimos diciendo que es un impuesto que provoca un sablazo, un auténtico sablazo en las economías más débiles, porque no discrimina en función de nada, sino en función del consumo y no de la capacidad adquisitiva ni de la capacidad de renta del contribuyente. Por tanto, señores de la Junta, nos gustaría que nos dijeran cuáles son las partidas concretas del gasto del presupuesto de este año, así como las cuantías de las mismas que están afectadas por este impuesto. Nos gustaría que nos dijeran cuáles son esas obras hidráulicas, ese mantenimiento, qué obras se están ejecutando mediante la aplicación finalista del canon del saneamiento. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Para contestación a la pregunta, tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos don Pedro Romero, al que aprovecho para dar la bienvenida, así como a doña Blanca Montero. Señora presidenta. En relación con la cuestión planteada, es necesario destacar, primero, la Ley 2 de 2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y del juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
establece en el capítulo 4 el canon de saneamiento. Con el establecimiento de este impuesto se trata de dar respuesta al principio de recuperación de costes derivados de las instalaciones de depuración establecido por la Directiva Marco de Aguas y por el texto refundido de la Ley de Aguas, teniendo en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas propias de Extremadura. El artículo de 33.2 de la Ley 2 de 2012, como bien ha dicho el portavoz, establece que los ingresos procedentes del canon se afectarán a la financiación de programas de gasto relativos a las infraestructuras hidráulicas que se determinen en las leyes anuales de presupuestos de la comunidad. Por otra parte, en virtud de la política de recuperación de los costes de los servicios de agua, establecida en la Directiva Marco del Agua antes citada, se traslada el coste a los usuarios a través de dos tarifas conformadas por una parte fija, que responde a los costes fijos de la disponibilidad de las infraestructuras, más gravosas cuanto más alejada de la red principal de abastecimiento, y una parte variable que responde al consumo. En función de esta directiva, los Estados miembros garantizarán a más tardar en 2010 que la política de precios de agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales establecidos. Una contribución de los diversos usos del agua desglosados, al menos en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de costes relacionados con el agua y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga. El decreto 157 de 2012, de 3 de agosto, aprueba el reglamento del canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El canon sirve para financiar los gastos de explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales. El mantenimiento de la red de depuradoras de la región, construidas en la región, está siendo sufragado directamente por los presupuestos de la comunidad autónoma, lo que supone una carga importante que lastra la realización de otras finalidades públicas que tenemos encomendadas, especialmente en un momento de dificultad económica como el actual. Tiene carácter progresivo en los distintos usos, pretende desincentivar y penalizar los usos que no respondan al principio de utilización racional y solidaria, fomentándose así el ahorro del agua. Se establece de acuerdo con los principios de suficiencia financiera, recuperación del coste de los servicios relacionados con el agua, solidaridad intraterritorial y justicia tributaria. Se trata de buscar la sostenibilidad del sistema de modo que tenga capacidad real de dar cobertura a programas de gastos ejecutados por la comunidad autónoma en lo que concierne al ciclo del agua. Inmediatamente relacionado con el anterior principio se encuentra el de recuperación de costes. Por otra parte, la Constitución española establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos generales mediante un sistema tributario justo. La configuración del canon extiende el ámbito de aplicación de las medidas fiscales de la comunidad autónoma sobre los usuarios del agua, que, como todos sabemos, hasta ahora estaban excluidos. En base a estos dos principios, el de suficiencia financiera y el de recuperación de costes, los costes soportados por la comunidad autónoma durante el periodo comprendido de 2008 a 2011, desglosados por superproyectos, obligaciones reconocidas y fuentes de financiación, ascienden a la cantidad de 145.173.838 euros para todas las fuentes de financiación, 2008 a 2011. En abastecimiento de aguas, el gasto realizado ha sido de 59.918.183 euros y en saneamiento y depuración el gasto total asciende a 85.255.654 euros. Principalmente fuente de financiación CA, ingresos propios de la comunidad autónoma y FEDER. Bien, en lo que respecta a los gastos propios asumidos con ingresos de la comunidad autónoma, en infraestructura y abastecimiento de agua durante este periodo el gasto asciende a 34.809.000 euros y en saneamiento y depuración de aguas asciende a 16.786.000 euros. El total de gasto financiado durante el periodo de referencia con fondos CA asciende a 52.262.581,68 euros. Por otra parte, en relación con los gastos que corresponden con fuentes de financiación FEDER, habría que añadir la cofinanciación que corresponde a la comunidad del 20%, con lo que el gasto total de este periodo asciende a 70.309.702 euros. Por otra parte, durante el ejercicio 2012, año de implantación del canon de saneamiento,
con entrada en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Estado, que tuvo lugar el 29 de junio de 2012, los costes soportados por la comunidad autónoma, desglosados a nivel de superproyectos, obligaciones reconocidas y fuentes de financiación, ascienden a la cantidad de 24.534.029,53 euros, incluidas todas las fuentes de financiación, con fondos CA en los superproyectos destinados a encauzamientos, gestión de obras hidráulicas, infraestructura de abastecimiento de aguas y saneamiento y depuración de aguas residuales. El gasto asciende a 12.611.682,87 euros. Con fondos FEDER, el gasto asciende a 11.922.346,66. El gasto de la comunidad autónoma, incluida la cofinanciación del 20% correspondiente al FEDER, asciende a 15 millones de euros durante el ejercicio 2012, 14.996.152 euros. Durante el ejercicio 2013, los costes soportados por la comunidad autónoma hasta el día de la fecha, desglosados a nivel de superproyectos, obligaciones reconocidas y fuentes de financiación, ascienden a la cantidad de 29.816.940 euros. Con fuentes de financiación, comunidad autónoma, tenemos 8.485.000 euros, fondo de compensación interterritorial, 9.152.000 euros y fondo FEDER, 12.103.000 euros. Por otra parte, al incluir la cofinanciación, el gasto de la comunidad autónoma se iría a la cantidad de 11,6 millones de euros. Por otra parte, hay que tener en cuenta los gastos de funcionamiento del capítulo 1 y 2 de la Dirección General de Infraestructura y Transportes en el programa 354 de Saneamiento y Abastecimiento. A nivel de obligaciones reconocidas, el gasto del periodo 2012 y 2013 asciende a 1,8 millones de euros. En resumen, el gasto total de los periodos que he indicado, para el periodo 2008 a 2011, 70,3 millones de euros. Para el periodo 2012 y 2013, hay que tener en cuenta que el canon se implanta en junio del 2012, 28,4 millones de euros. El gasto total realizado hasta la fecha, 98,7 millones de euros. En relación con lo anteriormente expuesto y en relación con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2 de 2012, los ingresos procedentes del canon al día de la fecha ascienden a la cantidad de 15.084.624 euros. Este dato es de ayer. Como conclusión, queda fehacientemente acreditado que los ingresos procedentes del canon están afectos a la financiación de programas de gasto relativos a infraestructuras hidráulicas y que el Gobierno de Extremadura, con un criterio de prudencia, gasta lo que ingresa, no se gasta lo que no se ingresa, planificando la ejecución de las inversiones en función de la realización de los ingresos. Por otra parte, quiero recordar que está prevista en próximas fechas la aprobación por la Asamblea de Extremadura de la modificación del canon de saneamiento, consistente en la rebaja de la cuota fija con carácter general, así como establecer una excepción a favor de aquellos contribuyentes que disfruten de la tarifa social del agua en sus respectivos municipios y de los perceptores de la renta básica extremeña de inserción, lo que obligatoriamente supondrá una merma o una minoración de los ingresos procedentes del canon, tanto en el ejercicio 2013 como en los siguientes. Espero haber contestado a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Para contestar a la pregunta, para plantear la contestación a la pregunta, tiene la palabra don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que voy a ser bastante breve, puesto que el señor don Pedro nos ha dado cumplida cuenta de lo que veníamos a plantearle. Sinceramente, nos ha dado una buena respuesta, que era lo que queríamos, que nos diera detallada información sobre si verdaderamente esos ingresos, 34 millones son los que estaban presupuestados para este año. Dice que hasta ahora, como es normal, van más o menos la mitad, 15 millones me ha dicho, ¿no? Hasta el día de ayer, 15.800, pues más o menos concuerdan las cifras y en un principio pues nos parece una respuesta bastante adecuada, que obviamente la trasladaremos a aquellos ciudadanos y a aquellos colectivos que nos han hecho llegar esta inquietud, ¿no? Por otra parte, decirles que el canon del agua, ahora va a entrar la ley, como bien dijo el consejero, creo que en el próximo pleno, que viene una reducción del 30%, no por voluntad propia, todo hay que decirlo, del Partido Popular, sino por una votación conjunta, una iniciativa conjunta de Izquierda Unida y el PSOE, de la rebaja del 30%
del canon del agua. En nuestra opinión debería haber venido mucho antes. Esto se aprobó, creo recordar, febrero o marzo de este año y no va a hacerse efectivo pues hasta que la ley entre en vigor. Por otra parte, dicen que, bueno, que ustedes pues todo lo que ingresan lo gastan, lo justifican y tal, pero muchas veces, como comprobamos ayer en el debate con el señor consejero, es una lástima también que mucho de lo que ingresan luego no lo pagan. No es que no lo gasten, es que no pagan, porque ayer comprobamos que 240 millones de euros a mitad de año, con el periodo de ejecución de los primeros 6 meses, ustedes habían pagado 420 millones del presupuesto anterior, obligaciones que el año pasado no pagaron y que las tienen que pagar este año. Nuestro temor es, señor don Pedro, que esto vuelva a ocurrir el año que viene y así sucesivamente. Y como usted sabe, esto puede crear una bola de nieve en tesorería muy gorda que tarde o temprano acabará reventando si no le ponemos remedio. Es una preocupación que tenemos, que ayer se la dije al señor consejero, que no echemos pagos, obligaciones para hacia adelante, no echemos el balón hacia adelante, porque lo único que vamos a provocar es una bola de nieve gigantesca y que tarde o temprano, insisto, va a reventar. Por mi parte, nada más, señora presidenta, nada más y muchas gracias. Para respuesta, don Pedro tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Se ha desarrollado con normalidad, no quiero entrar en debate. La respuesta quedó contestada ayer. Efectivamente, las obligaciones que quedan pendientes de pago no tienen nada que ver con la ejecución presupuestaria del ejercicio siguiente, como todos sabemos. Dependerá de las disponibilidades de tesorería. Simple y llanamente, no genera nuevas obligaciones ni nuevos gastos. Son obligaciones que están pendientes de pago y se van pagando a lo largo del ejercicio. Usted dice que son 420 millones. Le voy a indicar, ustedes dejaron 525 en 2010 y se han pagado, efectivamente. Cuando apretaba, no lo iban a dejar en 2009 y en 2008 con 5.600 millones y 1.000 millones del sistema de financiación que estamos devolviendo ahora y 1.500 millones de deuda acumulada desde 2007 a 2011. ¿Cómo iban a dejar tantas obligaciones? Las dejaron en 2010. Estaba claro. Pero eso no genera gasto. No genera nuevos gastos, son obligaciones que están pendientes de pago y la tesorería, en función de la disponibilidad presupuestaria de tesorería, va liquidando, adoptadas siempre a los planes de disposición de fondos de tesorería, respetando la prioridad del gasto personal, de los gastos financieros, de las amortizaciones de préstamos y del pago a proveedores, por supuesto. Simplemente no quiero entrar en más debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluido el segundo punto del orden del día, se levanta la sesión.